iglesia en casa, es mi refugio espiritual. Hola, amada comunidad de Mi Iglesia en Casa. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la pastora y psicóloga Liliana Méndez, una líder excepcional, apasionada por Dios. Cuenta con 30 años de servicio en el ministerio del pastorado. Su amor por la oración la ha convertido en una adoradora genuina que ha dedicado su vida al Señor desde muy joven. Me honra la presencia de la pastora Liliana, una mujer virtuosa en todas las áreas de su vida, que lleva consigo un llamado muy especial, y es el de edificar a mujeres. Deseo que este tiempo de compartir la palabra de Dios sea de refrigerio para cada uno de ustedes y que sean sus vidas llenas del amor de Cristo a través del mensaje que hoy la pastora compartirá. Amada comunidad, los invito a que dispongamos nuestro corazón para entrar en la presencia del Padre. Me gustaría recomendarles muy especialmente su canal Puro Dios, que ha sido un recurso valioso que personalmente he encontrado edificante. Este canal es una fuente de enseñanzas espirituales profundas, reflexiones y mensajes que nos acercan más a entender y vivir según la voluntad de Dios. No lo olvides, suscríbete al canal Puro Dios. Bienvenidos a Mi Iglesia en Casa, un espacio abierto para que podamos seguir edificando nuestras vidas. Quiero compartirles hoy un mensaje muy especial. A los que quieren tomar nota, el título es Hermanas Inseparables. Y ya vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios, quiero que me acompañen en Romanos 8:25, en la Nueva Traducción Viviente. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Paciencia y confianza, hermanas inseparables. Una no puede caminar sin la otra. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la tecnología, que es una bendición, ha hecho que definitivamente nuestras rutinas diarias se desarrollen en muy poco tiempo. Por ejemplo, la comida rápida, el internet, los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, las comunicaciones, las compras. Tú entras a Amazon y te das cuenta que puedes comprar y en muy poco tiempo te va a llegar lo que tú deseas. Es decir que todas estas innovaciones tecnológicas, que son buenas, ha llevado al ser humano a tener una expectativa muy corta en cuanto a la espera. Y eso ha hecho que nos movamos en un entorno de impaciencia, donde queremos las cosas cuando ya. Es decir que estamos viviendo una sociedad donde definitivamente la impaciencia está siendo protagónica. Y eso ha hecho que en el ser humano se desencadenen conductas tales como el estrés, la ansiedad, la depresión, porque no estamos obteniendo las cosas en el tiempo que nosotros queremos, es decir, en el menos tiempo. Y el valor entonces de los procesos que nosotros estamos teniendo ha disminuido notablemente. Y estamos enfocados en ¿qué? En resultados permanentes. Todo el tiempo estamos esperando resultados y no estamos aprovechando el aprender los procesos en los cuales Dios está permitiendo que pasemos en nuestras vidas. Y es muy importante entonces que hoy abracemos a estas dos hermanas, a la paciencia y a la confianza, porque no podemos seguir dejándonos contaminar y llevar una vida como otros, como los que no caminan obviamente sin Dios. Nosotros somos diferentes. Las personas impacientes son propensas a vivir como irritados constantemente. ¿Por qué? Porque sienten que nada les funciona, porque sienten que definitivamente lo que están viviendo no les está dando resultado, porque quieren las cosas cuando ya. Y resulta que todo tiene un proceso y necesitamos
pedirle al Señor que nos revele el propósito en el proceso en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, diga conmigo, Dios no me diseñó impaciente. Dios a cada uno de nosotros nos dio la capacidad de poder tener, ¿qué? Paciencia. Entonces, hablemos un poco con respecto al tema. ¿Qué es entonces la paciencia? Es la capacidad de perseverar en la demora de la resolución de problemas, de la oposición que tú puedas estar enfrentando, del sufrimiento que tú en este momento puedas estar viviendo, sin estar, ¿qué? Enojado, frustrado o ansioso. Diga conmigo, sin enojo, sin frustración, sin ansiedad. Esa es la paciencia, tener esa capacidad de perseverar, pero sin estas emociones, de las cuales nos van a llevar a ¿qué? A llevar una vida de derrota, de dolor, de enojo permanente. Eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la paciencia? Que la paciencia tiene un origen. ¿Y el origen viene de quién? De Dios. En Romanos 15, 4:6 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Tales cosas que, muchas cosas que dicen en la palabra de Dios, donde seres humanos como tú y como yo vivieron y se escribieron para que nosotros tengamos en cuenta que todo tiene un proceso, que todo tiene un tiempo. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El origen de la paciencia, ¿de quién viene? De Dios, porque Dios a través de Jesucristo nos demostró paciencia. La paciencia entonces es ¿qué? Es fruto del Espíritu Santo. Y Dios quiere que vivamos llenos del fruto de su Santo Espíritu. En Gálatas 5:22 el Señor lo dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Paciencia, el fruto del Espíritu Santo. La paciencia entonces es producto del dominio propio. Y necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, porque todos y cada uno de nosotros padecemos ¿de qué? De impaciencia y no atesoramos esa paciencia. La paciencia fue enseñada por Jesús, el ejemplo perfecto, nuestro maestro, nuestro mentor, del cual amamos y seguimos y queremos ser como Él. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:7, maltratado y humillado. ¿Cómo fue la respuesta de Dios? ¿Cómo fue la respuesta de Jesús hecho hombre en este mundo cuando fue maltratado y humillado? Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió ¿qué? La boca. Jesús es el ejemplo de la paciencia, porque Él sabía específicamente que tenía que cumplir el propósito aquí en la tierra y que necesitaba en medio del proceso que Él tuvo que cargar al humillarse a nuestra condición de seres humanos, tenía que demostrar y dejar en su testimonio de vida aquí en la tierra el ejemplo que nosotros teníamos que tomar y el ejemplo que nosotros teníamos que imitar en todos los procesos que nosotros estemos viviendo en nuestras vidas. En Mateo 27:14 dice: pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. ¿Cómo respondemos nosotros frente a las críticas, frente a la acusación? ¿Cómo respondemos nosotros frente a situaciones o circunstancias? ¿Lo hacemos como Jesús? ¿O llevados por la impaciencia respondemos de una manera en la cual quizás en muchas ocasiones nos tenemos que arrepentir? Entonces, uno de los beneficios de la paciencia es que nos ayuda a crecer en todas las etapas de nuestra vida, porque la paciencia nos hace ser mucho más reflexivos,
poco reactivos y poder decir, Señor, todo lo que tú estás permitiendo tiene un propósito. En vez de angustiarme, en vez de deprimirme, en vez de estresarme, en vez de impacientarme con lo que yo estoy viviendo, Señor, enséñame a tener la paciencia suficiente para esperar la promesa, para esperar la respuesta que tú me darás de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Dice Romanos 12:2, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y me encanta este pasaje, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes procesos. Y en los procesos en los cuales tú estés viviendo, tienes que saber que tienes que aguardar ¿qué? Y alegrarte en la esperanza de que en ese proceso que estás viviendo tienes que alentarte de que algo especial y sobrenatural va a suceder. Pero tienes que mostrar paciencia porque ese proceso tiene un término. Y más bien, en lugar de desesperarte, de impacientarte, tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios, perseverar en oración. Entonces, cuando venga la impaciencia, piensa que tienes que buscar un espacio y un momento de ir y orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero que me llenes de tu paciencia. No entiendo muchas cosas que esté viviendo en este momento como proceso, pero te pido, Señor, que me llenes de esa esperanza que dice tu palabra, de esa paciencia en el sufrimiento y en el dolor que yo pueda estar viviendo en este momento y que más bien persevere en la oración, porque Dios escucha nuestro clamor y Dios escucha nuestra oración. Entonces, la paciencia nos permite ser ¿qué? Fortalecidos y bendecidos por Dios. En el Salmo 37, 7, 9 dice algo precioso: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados, porque nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera, porque nos impacientamos con respecto a la espera de procesos. No sé cuál sea la situación que tú en este momento estés viviendo, familiar, laboral, intelectual, económico, pero el Señor aquí te está diciendo que guarda silencio ante Él y espera en Él con paciencia, que no te irrites, es decir, que no reacciones. Dice el versículo 8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce ¿qué? Al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, es decir, los que tenemos que llenarnos de la paciencia, heredaremos la tierra, heredaremos las promesas del Señor. Entonces, no te adelantes a tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir por no tener paciencia, por no esperar. Recuerda algo, Dios te ama, Dios nos ama y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Él va a dar respuesta a tus oraciones, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto. No será antes, no será después, será en el tiempo ¿qué? Perfecto. La falta de paciencia nos lleva a tomar malas decisiones sin contar con la aprobación de Dios. Entonces no podemos acelerarnos. Tenemos que tomar decisiones en la calma y en la paz. Romanos 10, 35, 36 dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. La paciencia le agrada a Dios. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, y a Dios le agrada que seamos pacientes. Y teniendo en cuenta eso, que la paciencia es un Dios que viene de Dios, ahora voy a hablarles de la compañera que tiene que estar al lado, y es la confianza. Recuerda, la paciencia es el termómetro de tu relación con Dios. Y ahora veamos ¿qué es la confianza? La confianza significa tener la certeza de que la presencia del Señor está contigo, de que en cualquier situación o circunstancia Dios está ahí atento, que tienes la certeza y la convicción de que puedes descansar en Él y que el Señor tiene control de absolutamente todo, porque Dios es soberano. Dios ve todas las cosas desde una óptica eterna
y desde una óptica perfecta. Entonces, tienes que tener la tranquilidad de que el Señor tiene control absolutamente de todo. ¿Cómo? Con confianza. Y necesitamos pedírsela al Señor. Y necesitamos que Dios llene nuestra vida de esa confianza que hizo que Jesús, cuando vino aquí en la tierra, tuviera la plena confianza de que el Padre lo estaba acompañando y que en los momentos más duros y difíciles, donde estaba cargando con todo el dolor, con todo el pecado tuyo y mío, Dios tenía la confianza de que el Padre estaba allí acompañándolo y que iba a llevar a feliz término el propósito del cual vino aquí en la tierra. Y tú tienes que tener la confianza de que el Señor está contigo, cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo. Entonces, la genuina confianza en Dios me asegura tener una fe, pero necesitamos una fe que fortalecida, que de todo corazón podamos vivir esa paz y esa calma por tener confianza, por saber, Señor, tú estás conmigo. Tú sabes todo lo que estoy viviendo. Tú sabes el propósito que tú estás permitiendo en mi vida con respecto a lo que yo estoy viviendo, con respecto a lo que mi familia está viviendo. Entonces debemos cultivar la certeza y la convicción de que Dios siempre nos va a acompañar. Y voy a mencionar rápidamente algunos versículos que quiero que atesores en tu corazón. Son muchos, de cómo definitivamente la palabra de Dios habla de la confianza que nosotros tenemos que tener, porque necesitamos vivir por lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3:26 dice: porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa de la impaciencia, en la trampa del temor hacia el futuro, en la trampa que el enemigo va a querer colocar en tu camino para que dejes de confiar en Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces necesitamos vivir bajo este pasaje. Y me encanta Josué 1:9: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces tienes que tener confianza de que cuando te levantas, el Señor va contigo. El Señor va delante de ti y en la retaguardia. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para poder recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Confiar en Dios es reconocer a Dios en absolutamente todo, en todas las situaciones y en todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas. Y esto que te acabo de decir dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es decir, que el Señor quitará los obstáculos. El Señor peleará por ti. Hermanas inseparables, paciencia y confianza. Oremos al Señor para que hoy las reclamemos en nuestras vidas y podamos realmente disfrutarlas de ellas para poder entender el proceso del cual tú y yo estamos viviendo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Creemos que son hermanas inseparables. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos impacientamos, cuando desconfiamos, cuando nos dejamos llevar por impulsos, Señor, que solamente nos llevan a desconfiar. Hoy te pedimos perdón y rogamos a ti que venga ahora la revelación de tu Santo Espíritu y nos llene de paciencia y podamos entender que queremos disfrutar los procesos que tú estás permitiendo en nuestras vidas y saber, Señor Jesús, que tenemos que tener la certeza, la convicción, con una fe fortalecida de que tú estás obrando porque nos amas y tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas tú las dispones para el bien, de acuerdo al propósito en el cual hemos sido llamados. Que Dios los bendiga. Recuerden también visitar a través de YouTube Puro Dios, contenido como este tenemos para ti y que puedas disfrutar de la bendición tan grande de seguir edificando tu vida en la palabra de Dios. Dios te bendiga.
40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico elixir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com.